A medida que el sol comienza a filtrarse por la ventana y el silencio de la casa se vuelve un compañero habitual, es fácil caer en la trampa de pensar que nuestros días de mayor impacto han quedado atrás. El mundo de afuera corre, grita y se desvive por lo inmediato, por lo joven, por lo ruidoso. A veces, al mirar nuestras manos, marcadas por el mapa del tiempo, nos preguntamos si todavía tienen el poder de moldear el futuro. Pero déjeme decirle algo que el mundo ha olvidado, algo que la modernidad no alcanza a comprender. Usted no está en la sala de espera de la vida. Usted está en la trinchera más estratégica de todas. Hay un tipo de autoridad que no se compra con títulos ni se gana con fuerzas físicas. Una autoridad que solo se forja tras haber cruzado desiertos y haber sobrevivido a las tormentas de 7 décadas. Es una autoridad que se ejerce de rodillas o en la quietud de un sillón con los ojos cerrados y el corazón abierto. Hoy, en Logos, vamos a revelar el misterio de por qué la oración en esta etapa de su vida no es solo un consuelo, sino el arma más poderosa y a la vez el legado más inquebrantable que puede dejar sobre la tierra. Quédese conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarle sobre su propia influencia espiritual le hará ver sus mañanas de silencio de una forma que nunca imaginó. Pero antes de entrar en lo profundo, quiero pedirle algo muy personal. En este canal buscamos rescatar la sabiduría que el tiempo nos regala. Si usted siente que su fe es el ancla de su casa, suscríbase ahora. Al hacerlo, nos ayuda a que este mensaje llegue a más hombres que, como usted, necesitan recordar su valor ante Dios. Y sobre todo, hoy le pido que nos deje un comentario. No un comentario cualquiera, cuéntenos. ¿Por qué nombre o por qué situación está intercediendo usted hoy mismo? Al escribirlo aquí abajo, no solo comparte una carga, sino que activa una comunidad de hombres de fe que nos leeremos y nos sostendremos los unos a los otros. Sus palabras son el testimonio que los más jóvenes necesitan leer. Es verdad que el cuerpo ya no responde con la misma prisa que a los 20 años. Quizás el paso es más lento y las fuerzas para las grandes faenas del mundo exterior han mermado. Pero en el diseño de Dios nada se pierde, todo se transforma. Lo que hoy nos falta en vigor físico nos sobra en peso espiritual. Piense en esto por un momento. Una oración a los 60, 70 u 80 años no tiene el mismo eco que la de un joven que apenas comienza a conocer la vida. La suya lleva el sello de la experiencia. Usted no le habla a Dios sobre conceptos que leyó en un libro. Usted le habla de un Dios que lo sostuvo cuando el trabajo faltó, de un Dios que sanó su hogar cuando parecía romperse, de un Dios que fue fiel en cada una de sus canas. Esa es la diferencia entre un recluta y un veterano. El veterano conoce la voz del comandante. Usted ha aprendido a distinguir el ruido del mundo de la voz suave y apacible del espíritu. Por eso, cuando usted intercede, hay un peso de gloria en sus palabras. No son frases vacías, son decretos cargados de historia. Mucha gente cree que la vejez es una etapa de retiro, un tiempo para simplemente observar cómo los demás viven. Pero en las Escrituras vemos que los hombres de mayor edad eran los encargados de bendecir, de ungir y de sostener la visión. Su oración es el muro de contención que detiene tormentas que sus hijos y nietos ni siquiera saben que vienen en camino. Usted es el centinela que vigila mientras los demás duermen, y esa labor es, quizás, la más sagrada de todas las que ha desempeñado en su vida. A veces, uno se detiene a observar a la familia, mira a los hijos correr tras sus propias ambiciones, o a los nietos perdidos en las pantallas y el ruido de un mundo que parece girar demasiado rápido. En esos momentos es natural sentir una pizca de impotencia. Quisiéramos advertirles, quisiéramos evitarles los baches del camino que nosotros ya tropezamos. Pero las palabras, a veces, ya no llegan a sus oídos de la misma forma. Es ahí donde ocurre el milagro del centinela. Cuando su voz ya no llega a ellos, su oración llega directamente al trono de la gracia, y desde ahí se desata una protección que ellos no pueden explicar. ¿Cuántas veces un hijo suyo se libró de un accidente por pura suerte?
¿Cuántas veces una decisión equivocada de su nieto se corrigió en el último segundo? Lo que el mundo llama coincidencia, en el reino espiritual se llama la intercesión de un hombre que conoce el camino. Usted está levantando un vallado de protección. Usted pelea batallas que ellos ni siquiera saben que existen. Mientras ellos están distraídos con lo urgente, usted se ocupa de lo importante. Su oración en la vejez es como un faro en la costa. Ellos pueden estar navegando en aguas turbulentas, pero su constancia, esa luz que usted mantiene encendida cada madrugada en la presencia de Dios, es lo que les permite encontrar el puerto seguro. No se deje engañar por el silencio de su habitación. Sus palabras están moviendo hilos en lo invisible. Usted es el arquitecto de las bendiciones que ellos cosecharán mañana. Hay una belleza profunda en la forma en que usted habla con el Creador hoy, comparada con cómo lo hacía años atrás. En la juventud, nuestras oraciones suelen ser una lista de peticiones urgentes, un grito de auxilio en medio del incendio o una negociación por un futuro que nos angustiaba. Pero ahora, en la quietud de la madurez, la oración se ha convertido en algo más noble. Se ha vuelto una conversación entre amigos de toda la vida. Usted ya no tiene que impresionar a Dios con palabras elocuentes ni tratar de convencerlo de su propia bondad. Usted ya sabe quién es Él. Esa confianza, esa familiaridad santa, es lo que le da a su oración un poder extraordinario. Es la calma del que sabe que, aunque el mar ruge, el capitán sigue al mando. A los 65, 70 u 80 años, su intercesión se vuelve desinteresada. Usted ya no pide tanto por sus propios éxitos, sino que derrama su alma por la paz de los que ama, por la sabiduría de los que dirigen y por la fe de los que flaquean. Esa falta de egoísmo es lo que hace que el cielo se detenga a escuchar. Dios valora la constancia del que ha permanecido. Cuando usted dice, Señor, confío en ti, lo dice con el peso de miles de batallas ganadas. No es una teoría, es un testimonio vivo. Y ese testimonio, susurrado en la intimidad de su hogar, tiene más eco en la eternidad que los discursos más brillantes de los hombres más poderosos de la tierra. Usted tiene acceso directo al corazón del Padre, y ese acceso es un privilegio que ha sido pulido por los años. Hay días, lo sé bien, en los que el cansancio no es solo del cuerpo, sino del alma. Días en los que usted mira a su alrededor y siente que el mundo habla un idioma que ya no reconoce, o donde la soledad parece querer ocupar el lugar de la paz. Es en esos momentos de debilidad humana donde su oración alcanza una pureza cristalina. Porque cuando usted ora sin sentir grandes emociones, cuando intercede a pesar del dolor de las articulaciones o de la fatiga del ánimo, está ofreciendo un sacrificio de alabanza. No es una fe de emociones, es una fe de convicciones, y esa fe, curtida por el tiempo, es la que sostiene las estructuras espirituales de su familia y de su comunidad. Muchos jóvenes creen que la fe es un fuego que arde rápido y con fuerza, pero usted sabe que la fe verdadera es como las brasas, constantes, profundas y capaces de mantener el calor mucho después de que la llama inicial se ha extinguido. Cuando usted se siente débil, recuerde que Dios no busca su agilidad, busca su disponibilidad. En su debilidad, el poder de Dios se perfecciona de una manera que un hombre joven, lleno de autosuficiencia, rara vez puede experimentar. Su habitación, ese rincón donde usted se encuentra con el Señor, es hoy la sala de mando de un ejército invisible. Cada vez que usted pronuncia un nombre ante el altar, está enviando refuerzos espirituales a un campo de batalla donde sus seres queridos podrían estar a punto de rendirse. Usted es el aliento de vida para aquellos que están atravesando sus propios desiertos, aunque ellos no lo sepan. Su perseverancia es el recordatorio de que Dios nunca abandona la obra de sus manos. A menudo, en esta etapa de la vida, el hombre se preocupa por lo que dejará atrás. Nos desvivimos por asegurar una casa, un terreno o una cuenta bancaria que facilite el camino a los que vienen después. Es un deseo noble, pero es un deseo terrenal. Sin embargo, quiero que hoy abra los ojos del espíritu y vea la fortuna que realmente está acumulando.
la herencia de sus oraciones. Las posesiones materiales pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Las crisis económicas o las malas decisiones pueden esfumarlas, pero una oración hecha con fe es eterna. Es una semilla que usted planta en el cielo y que seguirá dando frutos incluso cuando usted ya no camine sobre esta tierra. Sus nietos podrán olvidar sus consejos, pero no podrán escapar de las bendiciones que usted desató sobre ellos en sus momentos de intimidad con Dios. Esa es la verdadera riqueza del patriarca. Usted está creando un fondo de ahorro espiritual del cual sus hijos echarán mano en sus momentos de mayor necesidad. Quizás hoy no vea el resultado, pero tenga la seguridad de que Dios guarda cada una de sus lágrimas y cada una de sus súplicas en su redoma. Usted no está dejando solo recuerdos, está dejando un camino trazado. Está asegurando que, cuando ellos se sientan perdidos, la misericordia de Dios los encuentre porque un hombre, años atrás, se mantuvo firme en la brecha por ellos. No hay herencia más pesada, más gloriosa y más transformadora que la intercesión constante de un abuelo que cree. Muchas veces, el mundo confunde el silencio con la ausencia. Se piensa que, porque un hombre ya no levanta la voz en las plazas o no lidera grandes proyectos, su influencia se ha desvanecido. Pero hay un ministerio sagrado que solo se alcanza con la madurez, el ministerio del silencio activo. Usted ha aprendido que no todas las batallas se ganan discutiendo, ni todos los problemas se resuelven con sermones. A veces, la mejor forma de guiar a un hijo rebelde o a un amigo angustiado no es con palabras que a menudo rebotan en su orgullo, sino con el silencio que se convierte en oración frente al altar de Dios. Mientras el mundo grita, usted calla y habla con aquel que puede cambiar los corazones de piedra en corazones de carne. Ese silencio no es vacío, es un espacio lleno de la presencia de Dios. Es en esa quietud donde usted procesa el dolor de los suyos y lo transforma en súplica. Usted se ha convertido en un mediador, alguien que toma las cargas de otros y las deposita suavemente a los pies de Cristo. No subestime las horas en las que parece que no está haciendo nada. En el reino de lo eterno, el hombre que sabe estar en silencio delante de Dios es el que más terreno gana. Su paz, esa que emana de su tiempo a solas con el Creador, es un refugio para quienes viven en el caos. Ellos no entienden por qué usted está tranquilo mientras el mundo tiembla, pero es porque usted ya habló con el dueño de la tempestad. En las antiguas ciudades existía la figura del atalaya, aquel hombre experimentado que se colocaba en lo más alto de los muros. Su función no era pelear en el cuerpo a cuerpo, sino observar lo que otros no veían por estar sumergidos en el bullicio de la ciudad. Usted hoy es ese atalaya. Su edad le ha dado una visión panorámica de la vida. Usted puede ver venir las consecuencias de ciertos actos mucho antes de que ocurran. Y aquí radica la belleza de su oración. Usted no solo pide por el presente, usted pide por el futuro que ya puede divisar. Cuando usted ora por la pureza de sus nietos o por la integridad de sus hijos, está ejerciendo una vigilancia espiritual. Usted está detectando al enemigo cuando todavía está lejos y, con su intercesión, le cierra las puertas antes de que logre tocar el umbral de su hogar. A menudo nos sentimos frustrados porque vemos el peligro y nuestras advertencias son tomadas como cosas de viejos. No se desanime por eso. Lo que ellos no escuchan de su boca, Dios lo escucha de su alma. Si ellos cierran sus oídos a su consejo, abra usted su corazón al Padre. Usted no necesita que ellos le den la razón. Usted necesita que Dios les dé su gracia. Ser un atalaya es una labor solitaria, pero es la labor que mantiene a salvo a toda la ciudad. Cada vez que usted dobla sus rodillas o eleva un pensamiento al cielo mientras descansa, está reforzando los muros de su casa. Su vigilancia es el seguro de vida espiritual que mantiene a su descendencia bajo la sombra del Omnipotente. En la cultura moderna, hemos perdido el valor de la bendición. Pero en las Escrituras, la palabra de un hombre mayor tenía el poder de sellar el destino de naciones enteras. Usted posee ese mismo tesoro.
Su lengua, entrenada por décadas de oración, tiene la capacidad de bendecir lo que el mundo ha maldecido. Cuando usted bendice a sus hijos, incluso cuando ellos fallan, cuando bendice su mesa, aunque sea sencilla, cuando bendice su propia salud, a pesar de los achaques, está liberando vida. La oración en la vejez no es una queja por lo que se ha ido, es una proclamación de lo que Dios todavía puede hacer. Usted es el profeta de su propia casa. Quizás sus manos tiemblen un poco, pero cuando las extiende para bendecir a un nieto, ese niño está recibiendo algo que no encontrará en ninguna escuela o red social. Está recibiendo la cobertura de un linaje de fe. Esa bendición es un escudo que los acompañará en los exámenes, en sus futuros empleos y en sus propios hogares. Nunca diga, ya no sirvo para nada. Esa es una mentira del enemigo para silenciar al general antes de la victoria final. Un hombre que ora y bendice es el pilar que sostiene el techo espiritual de su familia. Si usted deja de hacerlo, ese techo se debilita. Pero mientras usted mantenga su confesión de fe, su casa permanecerá firme sobre la roca. Usted tiene el poder de llamar las cosas que no son como si fueran y de ver a su familia a través de los ojos de la promesa de Dios, no de la realidad del mundo. Miran tan profundidad en sus palabras que solo se alcanza cuando uno empieza a ver el horizonte más cerca. A los 20 años, uno le pide a Dios cosas para esta vida. A los 65 o más, uno empieza a hablar con Dios sobre la vida misma. Sus conversaciones con el Padre ahora tienen un matiz de eternidad. Usted ya no busca lo pasajero, busca lo que permanece. Esa perspectiva es un regalo divino. Mientras el mundo se ahoga en un vaso de agua por problemas temporales, usted tiene la calma de quien ya ha visto a Dios actuar una y otra vez. Su oración es el ancla de estabilidad para los que le rodean. Cuando su hijo lo ve a usted tranquilo, orando en su rincón favorito, él recibe un mensaje sin que usted diga una sola palabra. Dios es fiel. Usted se ha convertido en el puente entre el tiempo y la eternidad para su familia. Sus oraciones no solo piden soluciones, sino que invocan la presencia misma de Dios en medio de la sala de su casa. Esa atmósfera que usted crea con su búsqueda diaria es lo que mantiene la paz en su entorno. Incluso en los momentos donde las palabras no salen, su sola presencia en actitud de oración es un testimonio poderoso. Usted está modelando para los que vienen detrás cómo se termina una carrera con dignidad. No se rinda ahora, porque sus oraciones de hoy son las que están pavimentando el camino para que sus nietos también conozcan el rostro de Dios mañana. Su voz en el cielo es conocida, respetada y, sobre todo, esperada. A veces, el enemigo de nuestras almas nos susurra al oído que nuestras oraciones han perdido fuerza porque nuestro cuerpo ha perdido vigor. Nos hace creer que, si no podemos estar horas de rodillas como antes, o si nuestra voz se quiebra al hablar, Dios ya no nos presta la misma atención. Pero déjeme decirle que es exactamente lo contrario. En el reino de los cielos, la debilidad física es el escenario perfecto para la manifestación del poder divino. Cuando usted ora desde su fragilidad, está demostrando una fe pura, una que no depende de la energía de la carne, sino de la convicción del Espíritu. Esa oración, nacida en medio de la limitación, tiene una resonancia especial en el corazón del Padre. Piense en el apóstol Juan, escribiendo las visiones más gloriosas del Apocalipsis, siendo ya un anciano en la isla de Patmos. Su cuerpo estaba confinado, pero su espíritu volaba más alto que nunca. Así es usted hoy. Sus paredes pueden limitar sus movimientos, pero sus oraciones no tienen fronteras. Usted puede alcanzar a ese nieto que vive en otra ciudad, o a ese amigo que se ha alejado de la fe, con la misma efectividad que si estuviera frente a ellos. Su debilidad es su mayor ventaja, porque lo obliga a depender totalmente de la fuerza de Dios. Y un hombre que depende totalmente del Señor es un hombre invencible. No mida su impacto por lo que sus manos pueden hacer. Mídalo por lo que su fe puede movilizar en las manos de Dios. Es común que en esta etapa de la vida el cansancio se sienta distinto.
No es solo el agotamiento tras una jornada de trabajo, sino el peso de los años, de las historias y de las preocupaciones acumuladas. Sin embargo, hay un secreto espiritual que quiero compartirle. La oración en la vejez no es una carga más que añadir a sus hombros. Es, precisamente, el lugar donde usted puede soltar ese peso. Jesús hizo una invitación que no tiene fecha de caducidad. Vengan a mí los que están cansados y cargados. Esa promesa es especialmente dulce para usted hoy. Orar es entrar en el reposo de Dios. Es entender que, aunque usted sea el patriarca y el guía, no es el dueño del mundo ni el responsable de resolver cada problema de sus hijos con sus propias manos. Cuando usted ora, está entregando las llaves de su casa a aquel que realmente puede cuidarla. Hay una libertad gloriosa en decir, Señor, yo ya hice mi parte, ahora te toca a ti. Ese acto de entrega no es rendición, es sabiduría. Mientras el mundo espera que usted se retire y se apague, Dios espera que usted se sumerja en su paz. Su oración de reposo es un ejemplo para los jóvenes que viven ansiosos y estresados. Les enseña que hay un refugio que el tiempo no puede destruir. Al ver su calma, ellos aprenden que confiar en Dios es el mejor negocio que se puede hacer en la vida. Usted está enseñando a su familia a descansar en la soberanía divina, y esa lección es un tesoro que los sostendrá cuando ellos también lleguen a su edad. Si miramos hacia atrás, nos daremos cuenta de que nuestras vidas son como un tapiz tejido por la mano de un maestro. Hay hilos oscuros de dolor y pérdida, hilos brillantes de alegría y éxito. Pero el hilo que une todo, el que le da estructura y firmeza, es el hilo de la oración. Ese hilo no se corta con el paso de los años, al contrario, se vuelve más grueso y resistente. Usted es hoy el guardián de ese hilo en su familia. Quizás sus padres o sus abuelos oraron por usted cuando era joven, y hoy usted está aquí, firme, gracias a esas plegarias que fueron lanzadas al cielo décadas atrás. Ahora le toca a usted cerrar el círculo. Usted es el puente entre la fe de sus antepasados y la fe de los que vendrán después de que usted parta. Cuando usted menciona ante Dios los nombres de los más pequeños de la casa, está asegurando que el hilo de oro no se rompa. Está atando a su descendencia al trono de Dios. Es un honor que no todos alcanzan, el de ser el eslabón que garantiza que la fe pase de una generación a otra. No se subestime, un hombre que ora en su vejez está haciendo un trabajo de ingeniería eterna. Está construyendo el fundamento sobre el cual sus nietos edificarán sus vidas. Aunque ellos hoy no lo entiendan, un día se darán cuenta de que la seguridad que sintieron, la dirección que encontraron y la paz que los rodeó fueron el resultado de un hombre que, en la quietud de sus años dorados, nunca dejó de tirar del hilo de la oración. Hay una promesa hermosa en las Escrituras que dice que aún en la vejez daremos fruto y estaremos verdes y nutridos, pero ese fruto no es el mismo que el de la juventud. El fruto de sus años es una fragancia de sabiduría que solo se desprende a través de la oración constante. Su intercesión ya no tiene la amargura de la queja ni la prisa de la ambición. Tiene el aroma de la gratitud. Usted ha aprendido que, incluso en los días difíciles, Dios sigue siendo bueno. Esa convicción es la que impregna sus palabras cuando habla con el Padre. Al orar, usted no solo pide bendiciones, sino que libera una atmósfera de paz en su hogar que otros pueden sentir apenas cruzan la puerta. ¿Se ha fijado que, a veces, sus nietos o sus hijos solo quieren estar cerca de usted, aunque no digan nada? Es porque buscan la sombra de ese árbol espiritual que usted ha cultivado con sus plegarias. Usted se ha convertido en un depósito de la fidelidad de Dios. Cada vez que usted ora, está destilando décadas de aprendizaje para convertirlas en súplicas poderosas. Su voz en el cielo tiene el peso de alguien que ha caminado con el Rey por mucho tiempo. No deje que el silencio de la casa le haga sentir que su voz no cuenta. En realidad, el cielo hace silencio para escuchar a los veteranos de la fe que, con humildad, siguen confiando en las promesas de aquel que los llamó desde el principio. Usted es el perfume de Cristo para su familia.
Su constancia en la oración es lo que mantiene la esperanza viva en un mundo que a menudo huele a desesperación. Siga orando, siga confiando, porque su aroma espiritual está llegando más lejos de lo que sus ojos pueden ver. Al final del día, cuando las sombras se alargan y el cansancio natural nos invita al reposo, quiero que se lleve este pensamiento grabado en el alma. Su oración no es el final de su historia, es la preparación para el encuentro más glorioso de todos. Cada minuto que usted pasa en la presencia de Dios hoy es un adelanto de la eternidad. Usted no está envejeciendo hacia la oscuridad. Usted está caminando, paso a paso, hacia la luz más radiante que jamás haya existido. Su vida ha sido un testimonio, pero su oración en estos años es su obra maestra. Es el broche de oro que cierra un ciclo de aprendizaje y abre la puerta a una herencia que no se marchita. Dios no mira su reloj para ver cuánto tiempo le queda. Él mira su corazón para ver cuánto amor y cuánta fe sigue derramando sobre los suyos. Usted es amado, es valorado y, sobre todo, es necesario. No permita que nadie, ni siquiera sus propios pensamientos, le digan que su labor ha terminado. Mientras haya aliento en sus pulmones, hay un propósito que cumplir. Siga siendo ese pilar, siga siendo ese general de rodillas, porque el cielo celebra cada una de sus victorias silenciosas. Antes de despedirnos hoy, quiero agradecerle. Gracias por ser un hombre de fe, por no rendirse y por ser ese faro para su familia. Si este mensaje ha tocado su corazón, no olvide suscribirse a Logos. Lo hacemos porque creemos que la sabiduría de hombres como usted es el tesoro más grande de nuestra sociedad y queremos que este refugio espiritual siga creciendo. Y ahora, como última reflexión, me gustaría leerle en los comentarios. Dígame desde lo profundo de su corazón, ¿cuál es esa promesa de Dios que lo ha mantenido firme todos estos años? Comparta esa chispa de luz con nosotros. Al leerlo, otros hombres encontrarán la fuerza que necesitan para seguir adelante. Que el Señor lo bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre usted y que le conceda esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos vemos en el próximo encuentro, aquí en Logos.